no, no se estudia aparte, sino como parte de todo el ciclo y de la diáspora. Bien, entonces, ¿cómo es? Para ir viendo. Ya. Entonces, veamos el primer periodo, la sístole, y por dónde empieza, ¿sí? Por el periodo de contracción isovolumétrica. Ven, este es un periodo bastante corto. Este periodo se llama periodo de contracción isovolumétrica. Aquí empieza la sístole, empieza la contracción del músculo cardiaco. Este periodo dura más o menos 0,06 segundos. ¿Ya? Es el periodo de isomulación. Y muy corto, ¿no? ¿Y en qué se caracteriza? Al empezar la sístole, la válvula aórtica está cerrada, ¿sí? Porque si este es el ventrículo, este ventrículo está lleno de sangre, ¿sí? Este ventrículo está lleno de sangre. ¿Esa sangre de dónde ha venido? De la aurícula. Ha pasado a través de la válvula auriculoventricular, ¿sí? Válvula auriculoventricular. Esta válvula auriculoventricular está abierta, ¿sí? Y la válvula aórtica, la pondremos aquí, está cerrada. Entonces, pasa la sangre y se llena el ventrículo. Cuando se llena de sangre el ventrículo, empieza la sístole. Tenemos entonces una válvula abierta y otra cerrada, ¿sí? Entonces, empieza a generarse presión en el ventrículo. El ventrículo empieza a tensionar sus fibras y empieza a subir la presión en el ventrículo. ¿Qué pasa? Esta válvula está cerrada, pero esta está abierta, ¿sí? En ese instante en que empieza a subir la presión en el ventrículo, la sangre podría volver a la aurícula. Y entonces, ¿qué ocurre? Se cierra esta válvula. Fíjense, aquí que dice cierre de la válvula auriculoventricular. Porque si no se cierra esa válvula, ¿qué va a pasar? La sangre va a volver a la aurícula, ¿no? Entonces se tiene que cerrar la válvula auriculoventricular. Bien. Luego empieza a subir la presión en el ventrículo. Sube la presión. Porque esta es una curva de presión, me olvidé, perdón. Antes. Nos daremos un minuto. Esta es una curva de presión, esta es una curva de volúmenes, este es un registro eléctrico y estos son los sonidos que produce el corazón durante su funcionamiento. ¿Ya? Este es un fonocardiograma. Esta gráfica de presión nos está mostrando la presión que genera el ventrículo, la presión en la sangre, cuando hay la contracción o la relajación. Fíjense entonces, ¿qué tengo? Este es el eje este es un gráfico en coordenadas cartesianas. Este es el eje de las Y's. En este gráfico de presión, las Y's que me están mostrando la presión, ¿en qué? En milímetros de mercurio. Y el eje de las X me está mostrando el tiempo. ¿Recuerdan cuánto dura la sístole, cuánto dura la diástole, la sístole, la diástole, ¿no? Entonces, fíjense, vamos viendo el tiempo. ¿Cuánto tiempo se produce esto? Primero la sístole, luego la diástole, luego la sístole y la diástole.
En el eje de los volúmenes, en la gráfica de los volúmenes, en el eje de las Y tenemos el volumen en mililitros. ¿Sí? Mililitros. Cantidad de sangre, quiere decir que está en el ventrículo. Llegamos desde 50 hasta 130 mililitros. ¿Sí? El electrocardiograma me está mostrando en milivoltios, que no lo vamos a ver aquí, y el fonocardiograma en frecuencia por minuto, ¿no? La frecuencia de decibeles por minuto, que tampoco está acá. Estas dos gráficas son las que más nos interesan. Bien, entonces, en la gráfica de las presiones, en el periodo de contracción isovolumétrica, en que empieza el ventrículo a contraerse, y vean, de 0 milímetros de mercurio, es decir, una presión 0, el ventrículo estaba vacío, no hay presión, se llena, y entonces empieza a contraerse y aumenta la presión en milímetros de mercurio. Justo en el momento en el que aumenta la presión, la sangre intenta volver hacia la aurícula porque es una vía abierta, pero estas válvulas se cierran, empujadas por la propia sangre se van a cerrar. Ya no van a dejar volver la sangre al ventrículo, a la aurícula. Entonces, la sangre queda atrapada en el ventrículo. Y fíjense cómo sube la presión hasta llegar a 80 milímetros de mercurio. Una presión ya alta, ¿no? Esa presión es tan alta que va a vencer la presión de la aorta. ¿Y qué va a hacer? Va a abrir a la válvula aórtica. A este lado. Fíjense, esta válvula, gracias a esta presión de 80 milímetros de mercurio, ya no va a soportar. Es como si entre 80 estuviéramos empujando esta puerta. ¿Qué vamos a hacer con la puerta? La abrimos, ¿verdad? Entonces, y la sangre va a salir hacia la arteria aórtica. Y cuando se abre la válvula aórtica, termina el periodo de contracción isovolumétrica. Si nos fijamos en la gráfica de los volúmenes, ¿con cuánto de sangre empezamos? Con unos 120 ml. Está lleno el ventrículo con 120 ml, 130 ml. ¿No? Está lleno el ventrículo. Durante este periodo, ¿ha habido algún cambio en el volumen? No, ¿verdad? Se mantiene, porque la sangre ha quedado atrapada en el ventrículo, no ha ido a ningún lado, ahí nomás está. Por eso es que se llama periodo de contracción, porque ya empieza la contracción, sube la presión, pero no hay cambio en el volumen. Periodo de contracción isovolumétrica. Este prefijo iso, ¿qué significa? Igual, ¿no es verdad? Entonces el volumen sigue igual. Hay contracción, pero el volumen sigue igual. Aquí ya la cosa cambia. Se abre la válvula y entonces empieza a fluir la sangre hacia la aurícula, y vean, hacia la aorta. Y vean cómo la presión sube y sube y sube y sube hasta llegar a un máximo, que más o menos es de 120 milímetros de mercurio durante la sístoles de esta presión, ¿no? ¿Verdad? Hasta 120 milímetros de mercurio en el ventrículo y en la aorta. Si ustedes observan la gráfica del volumen, a esta altura, a la mitad de la gráfica, prácticamente ya se ha inyectado la mayor cantidad de sangre, un 70-80% de la sangre ya ha sido inyectada hacia la arteria. Aquí se conoce a este subperiodo, también podemos poner un nombre de periodo de eyección rápida, porque sale rápidamente aquí la sangre y en gran cantidad.
alcanza el máximo de presión y luego la presión va cayendo, cayendo, cayendo y la fuerza de eyección también va cayendo y ya sale menos sangre también, ¿no? Hacia la arteria. ¿Cuánto de sangre se eyecta durante todo el periodo de eyección? Aproximadamente unos 70 ml. Y recuerdan con cuánto empezamos, con unos 120 menos 70, ¿con cuánto va a quedar el corazón? Con 50. O sea, cada vez que el corazón se contrae, cada sístole, no va a eyectar toda la sangre que tiene. Eyecta 70 ml y se queda con 50. Es decir, eyecta todo esto y con esto se queda. ¿Sí? Siempre queda esa cantidad de sangre dentro. ¿Ya? Bien, fíjense, hemos visto el periodo de contracción isovolumétrica y eyección. Luego, ¿qué está pasando aquí? Vean, ya la presión va cayendo. La presión en la aorta es de 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Y entonces, baja y llega a 80. Y aquí baja incluso menos de 80. Entonces, ¿qué significa? Que si aquí tengo 70 milímetros de mercurio y aquí en la aurícula o en la arteria aorta tengo 80, la sangre va a intentar volver, ¿sí? Porque aquí hay menos presión que aquí. Y entonces, ¿quién va a entrar en acción? Nuevamente la válvula aorta. Aquí estaba abierta, ¿no es verdad? Aquí la válvula, empujada por la sangre que intenta volver hacia el corazón, se va a cerrar. Y va a evitar que la sangre vuelva hacia el corazón. ¿Sí? Y la presión va cayendo, 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 hasta llegar a 0, nuevamente. ¿Ven? A este se llama el periodo de relajación isovolumétrica. El corazón se relaja, porque ya no se está contrayendo, ¿no? Ha dejado ya de contraerse, se ha empezado a relajar, pero no ha cambiado el volumen, porque aquí se ha cerrado la válvula y esta otra todavía sigue cerrada, todavía no está abierta esta válvula, las dos están cerradas. ¿Con cuánto de sangre entonces está el corazón durante todo este periodo? Con 50, nada más, ¿no? Bien, termina la sístole, hasta ahí, toda la contracción, periodo de contracción isovolumétrica, periodo de eyección y periodo de relajación isovolumétrica. Y aquí empieza la diástole. Vean, durante la sístole, ¿qué ha estado ocurriendo en la aurícula? En la sístole el corazón se estaba contrayendo, inyectando la sangre hacia la arteria. Y en ese tiempo, ¿qué estaba ocurriendo en la aurícula? Se estaba llenando. Entonces la aurícula, en este momento, cuando termina la sístole, la aurícula está llena de sangre. ¿Sí? Llena de sangre. Esa cantidad de sangre, si ustedes observan esta curvita punteada que está aquí abajo, esta curvita punteada nos muestra que la presión 0 está por aquí. Aquí, ¿cuánto tendrá? Esta curvita punteada es la curva de presión dentro de la aurícula. En este